Bueno, familia linda, bienvenidos. Esto es Teoterapia Salud Total. Una vez más, gracias por acompañarnos. Estamos caminando en esta hermosa bendición. Se nos está acabando un año, pero ya es tiempo de ir proyectándonos al 2017. Así que gracias por acompañarnos, por estar aquí presente, por los que nos siguen en internet, por YouTube, en nuestro canal Manuel Pinzón. Junto con Analu, mi esposa, pues cada día más convencidos que esto no es fácil, pero es lo que Dios nos ha llamado a hacer, y seguro que, y como hemos dicho, así se está terminando un año que no ha sido fácil, pero ha sido un año que Dios nos está llevando a madurar muchas cosas y a definir muchas cosas para nuestras vidas, nuestras familias, nuestro ministerio, para que podamos caminar en lo que Dios nos ha llamado a ver. Hoy quiero compartir con ustedes, es mi responsabilidad en estos minuticos, dejar que el Espíritu Santo me capacite, me ayude para que sigamos trabajando y encadenando lo que hemos venido hablando. Hace una semana hablamos de carácter, ¿se acuerdan? Hablamos de cuál es el peso espiritual que debe tener nuestra vida. Y habíamos tomado como inspiración la famosa tragedia de Medellín. Recuerden, cada día más que va pasando, ya nadie se acuerda más de eso. Pero sí podemos y tenemos la oportunidad de sacar las enseñanzas. Así que conectemos para esta noche en la pregunta, seguimos con lo mismo. Recuerden que hemos venido hablando de un seminario sobre en pos de ¿qué? De la gloria de Dios, en pos de su presencia, de la gloria de Dios. Y ahí está el secreto. Solo que, como hemos hablado, ir en pos de esa gloria no es fácil porque hay que pagar un precio muy alto. Y estamos comenzando a descubrir y a meternos en nuestro corazón y convencernos de que necesitamos seguir insistiendo en esto, aunque sea difícil, aunque el camino esté complicado, aunque sea muy difícil. Pensando un poco en Moisés cuando recibió la instrucción de volver a Egipto, y ir a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Seguramente para Moisés eso implicaba cualquier cantidad de cosas, pues estuvo 40 años fuera de Egipto, y seguro que por su mente, su corazón, pasaban muchas imágenes de imposibilidad, muchas situaciones de dificultad, y él quizás pues no se imaginaba todo lo que tenía que enfrentar. Después, cuando sale con el pueblo por el desierto, el plan eran 40 días y se volvieron 40 años. ¿Por qué? Por la necedad, por la dificultad. Alguien alguna vez me preguntaba cuál fue la razón por la que el pueblo de Israel, el plan eran 40 días, ¿por qué se volvieron 40 años? La respuesta es lo que hoy vamos a ver, y es la falta de peso espiritual. El pueblo de Israel, que había estado esclavo durante 40 años en Egipto, habían estado viviendo durante muchos años con una mentalidad, con un lenguaje y con una actitud particular que tenía, que cuando salieron al desierto, ellos continuaron con esa mentalidad. Y fue muy difícil ese cambio. Ellos no quisieron cambiar su mentalidad, no quisieron cambiar su lenguaje, no quisieron cambiar la manera de decidir, de tomar decisiones. Y por eso vinieron las dificultades. Por eso yo quiero que ustedes hoy se pregunten cuál es su peso, cuál es su peso espiritual, terminando el año 2016. De la misma forma como muchas personas, quizás ustedes y a mí nos pasa, que nos pesamos y nos damos cuenta que estamos excedidos en peso. Sin embargo, la mayoría, ¿qué hacemos? Al vernos que estamos pasados de peso, ¿qué hacemos? Seguimos. O sea, hay una conciencia en la mente de saber de que estoy pasado 20 kilos, 10 kilos, 20 libras, lo que sea. Pero en la práctica no tomo decisiones que me lleven a equilibrarme en lo que debo tener. O sea que hay una inconsciencia. Soy
necio, hay una necedad y una insensatez respecto de lo que me dice la información médica. Desde el punto de vista clínico, ya usted y yo sabemos qué problemas y qué riesgos hay estar excedido de peso. ¿Cuál es el órgano que más se afecta? Es el corazón. Y se afectan muchas otras cosas más. Y ya con eso, usted y yo, ¿qué deberíamos hacer? Cambiar. Tomar una serie de decisiones. Sin embargo, seguimos en lo mismo. Seguimos comiendo lo mismo, comiendo la comida chatarra de lo mismo, seguimos haciendo las cosas que no deben ser hechas. O sea que en la práctica hay una ¿qué? Una inconsciencia espiritual, una insensatez espiritual. Y de eso vamos a hablar esta noche. Así que recapitulemos. Hemos hablado de la necesidad de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Estamos? En segundo lugar, hay una presencia formal en la vida suya al haber recibido a Cristo en su corazón. Pero es necesario que la presencia de Dios se vuelva una llenura en su vida. No solo es recibir a Cristo, sino que es nuestra responsabilidad que haya una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esa llenura se da en la medida en que el carácter de Cristo vaya creciendo en mi vida. Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. ¿Crezca qué? El carácter de Jesús, o sea, crezca el peso de Jesús en nuestra vida, en nuestro espíritu crezca su peso. Bien, la presencia que estamos hablando es la manifestación de la llenura producida por el Espíritu Santo. Ahora, es el resultado y manifestación de esa llenura, ¿son qué? Milagros, prodigios y señales. Y efectivamente, eso será la consecuencia final, la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué decíamos que iba a hacer? Va a atraer a la gente hacia las cosas de Dios. O sea que el propósito de Dios es que usted y yo busquemos la presencia de Dios, que leanlo, llenura, buscar la llenura del Espíritu Santo, para que venga la gloria de Dios sobre su vida, su familia y sobre el ministerio, para que Dios pueda empezar a traer por el Espíritu Santo a la gente que no conoce al Señor, para que ellos puedan comenzar a ver milagros, prodigios y señales. ¿Estamos en eso? ¿Estamos enganchados ahí? Bien. Entonces, sobre esa base necesitamos la llenura y necesitamos la gloria, el poder de Dios. Vamos a Lucas capítulo 4. Le invito a que vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 1, para que comprendamos lo que la palabra de Dios nos enseña y podamos entender qué es la pregunta de la noche es, ¿qué es lo más importante para su vida en el 2017? Y espero que usted hoy al final pueda tener una respuesta clara y concreta. ¿Cuál es la qué? El objetivo, la visión más importante suya para el 2017. De manera que usted, como decía ahora Germán, podamos mirar el año 2017 de una forma en la que podamos no simplemente decir cosas, prometer cosas, y en el año se nos vayan quedando en el camino muchas cosas. Que podamos priorizar en nuestro corazón lo que realmente necesitamos priorizar. Lucas capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios, Jesús, subráyelo, ¿qué dice? Lleno ¿de quién? Lleno del Espíritu Santo. El ejemplo de Jesús dice, volvió del Jordán, de donde había sido allí bautizado por Juan Bautista. ¿Y qué pasó? Y fue llevado por el Espíritu Santo ¿a dónde? Fue llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto, ¿él qué tenía que enfrentar? Él allí en el desierto iba a enfrentar una situación donde él necesitaba tomar victoria.
Para eso es la llenura. La vida cristiana no puede ser vivida si no es con la llenura del Espíritu Santo. Usted puede tener a Cristo en su corazón y usted puede tener la salvación si ha sido genuinamente reconocido, se ha arrepentido delante de Dios y valora la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Pero usted necesita la llenura para poder tener poder para enfrentar los desafíos que hay que enfrentar. Y aquí Jesús, ¿qué tenía que enfrentar? Su primer gran desafío era el desierto, para ir a tomar victoria. Pero primero él estaba ¿qué? ¿Cuál fue la condición? Lleno del Espíritu Santo. Veamos ahora Hechos capítulo 4, versículo 8. Pasemos la página en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 4, versículo 8. Y entonces encontramos en la vida del apóstol Pedro. Y dice allí, ¿ya lo tenemos? Hechos capítulo 4, versículo 8, dice, entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. De la misma forma como está hablando de Jesús. La necesidad de Jesús de estar lleno del Espíritu Santo. Ahora es Pedro el que, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿a quiénes? A gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. ¿Quiénes eran los que más se estaban oponiendo a las cosas de Dios? ¿Quiénes? Ellos. Estos eran los que no querían escuchar de Jesús. Eran los que más estaban insistiendo y oponiéndose. Pero Pedro estaba ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Usted y yo debemos enfrentar desafíos en el 2017. Van a venir los problemas. Yo le pido de una vez, por favor, que no se ponga a orar, Señor, por favor, que en el 2017 no tenga problemas. No ore así. Usted lo que tiene que orar es como decir, Señor, por favor, que no venga la tormenta. La tormenta va a venir. Usted y yo podemos orar y decir, Señor, desvíala un poco, disminúyela. Dios es soberano, puede desviarla, puede hacer muchas cosas, como muchas veces ha habido testimonio de huracanes, de cosas que Dios ha hecho, pero yo siempre digo, ¿no? Usted y yo oramos y la tormenta se desvió. Pero ¿a dónde se fue? Para otro lado, y allá los cristianos de allá, entonces, ¿qué pasó? Si también estaban orando. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo es eso? Pero Dios es soberano, Él sabe hacer las cosas, pero la tormenta viene y hay que ¿qué? Enfrentarla. Así de sencillo. No podemos estar pidiéndole a Dios que por favor en este invierno no haya nieve. No, esa no es una oración sensata. Dios no escucha esa oración. Porque la nieve es necesario que caiga. Es parte de la ley de la naturaleza. Y aparte, algunos esperan la nieve para vivir y recibir muchas cosas que necesitan en la parte por la bendición de la nieve. La nieve es una bendición. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Entonces, ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es prepararnos. No oremos pidiendo que no pase nada con nuestros hijos, que no pase nada en el matrimonio. Claro, oramos por protección, pero quiero decir, desafíos, los problemas, las dificultades, eso van a venir. El ministerio va a enfrentar situaciones. Bendito sea Dios. Ahí estaba Pedro enfrentando ¿a quién? En Hechos capítulo 4. ¿Enfrentando a quién? A los gobernantes. Vayamos ahora a Hechos capítulo 13, versículo 9. Ahora le toca el turno ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y dice allí en Hechos capítulo 13, versículo 9, entonces Saulo, o sea, que también es Pablo, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. Ahora, ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba mirándolo con los ojos? Estaba mirando a un hombre llamado Elimas, que era un mago, que hacía brujería, que estaba poseído por el demonio.
Pero Pablo, ¿cómo lo enfrentó? Lleno del Espíritu Santo. No lo enfrentó lleno de fuerza de él, de carisma, sino es lleno del Espíritu Santo. Por eso, familia, yo quiero animarle a que piense en el 2017. Peso espiritual para ser lleno del Espíritu Santo, para poder enfrentar. ¿Cuál fue el común denominador de Jesús, Pedro y Pablo? Que estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el otro común denominador en los tres? Que los tres estaban por enfrentar situaciones difíciles y problemas. Y eso es lo que hace que un hijo madure, es lo que hace que usted y yo maduremos, enfrentar los problemas. Evitarlos, ¿qué hace? Evitarlos hace que no maduremos. Así de que usted, papá, ora para que su niño no sufra. Discúlpeme, usted necesita orar para que su hijo sufra, porque sufriendo va a madurar. Porque cuando el niño no sufre, no madura. Entonces, la vida, ¿qué va a hacer con el niño? Con el nené de 40, ¿qué va a hacer con el niño de 40? ¿Bien? Ahora, estoy hablando de un sufrimiento normal de lo que es la vida. No estoy hablando de sufrimientos distintos, por supuesto. Bueno, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1 al 6. Aquí está una instrucción que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Pero quiero insistir en la segunda parte del versículo. Dice, por lo cual te aconsejo que, subráyelo por favor, dice, aviva. Te aconsejo que avives el fuego, 2 de Timoteo 1:6. Aviva el fuego, perdón, 2 de Timoteo. Aviva por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es el don de Dios que está en usted? El Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo hay que ¿qué? Hay que avivarlo, pero no por él, sino por mi vida la necesita ser avivada, dejando que el Espíritu Santo incendie mi vida. Por eso la decisión es mía, no es Señor, avívame, no. Es Señor, yo decido que tú seas el centro de mi vida, Espíritu Santo, decido que tú incendias mi vida. ¿Estamos? Como la famosa frase, te espero el sábado, si Dios quiere. Esa es una frase para justificar. Claro que Dios quiere. Eso es obvio. ¿Quién es el que tiene que tomar la decisión de llegar? Usted. Frente al frío, 20 grados. Frío bravo. Y está la brisita, está buena. Hay que tomar una decisión. Punto. No es Señor, llévame al Centi. Señor, llévame al trabajo. No. Usted toma la decisión de hacer lo que tiene que ser hecho. Acuérdense lo que hablamos, decisiones. Dice, aviva el fuego. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Avivar el fuego. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo encuentre nuestro corazón dispuesto para eso. La vigilia que vamos a tener ahora, ¿qué propósito tiene? Ese, que usted le permita al Espíritu Santo que avive su corazón. ¿Por qué los devocionales en la mañana? Para eso. ¿Por qué sus tiempos personales de oración con el Espíritu Santo? Para que se avive el fuego. ¿Para qué el adiestramiento? Para que se avive el fuego. ¿Para qué ayunar? Para que se avive el fuego. Ese es el consejo que le está dando Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Me están siguiendo? Sí. Bien. Vamos a 1 de Samuel capítulo 3, versículo 3. Para que usted se dé cuenta y abra los ojos de por qué Pablo insiste a su discípulo Timoteo. Y por qué Jesús, por qué Pedro y por qué Pablo
buscaron la llenura de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús, Pedro y Pablo fueron llenos del Espíritu Santo? Porque ellos decidieron, primera de Samuel 3:3, porque ellos decidieron buscar la presencia de Dios y fueron llenos. Y esa presencia no es una cosa de que yo la busco y automáticamente no, sino que se va haciendo minuto tras minuto, día tras día. Por eso, cristianos de cada semana, cristianos de 2 horas el sábado, nunca van a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Cristianos por raticos, no funciona. Nosotros estamos llamados a vivir el cristianismo, son las 24 horas, para ir tomando las decisiones que deben ser tomadas. Primera de Samuel 3:3 dice algo tremendo, que usted tiene que discernir por el Espíritu Santo su propia vida, porque a lo mejor usted está allí. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Me llama la atención, durmiendo en el templo de Jehová. Y la pregunta es, aunque aquí habla de que, claro, los siervos y Samuel estaba siendo preparado como profeta de Dios, dormía en el templo. Pero yo quiero tomar la aplicación. ¿Cuántos podemos estar en las cosas de Dios y estamos ¿qué? Dormidos. No estamos entendiendo lo que está pasando. Y aquí yo lo quiero tomar así para que usted lo vea. Aunque aquí la palabra de Dios dice que él estaba allí, pero miren lo tremendo. Dice, donde estaba el arca de Dios. Y ahí es la parte que usted debe pedir al Espíritu Santo. Y yo decía, bueno, pregunto, ¿cuál era el lugar para dormir en el templo? Junto al arca de Dios es el lugar para dormir. No. El arca de Dios, ¿qué representa? La presencia de Dios. Y usted y yo no podemos en la presencia de Dios estar ¿qué? Durmiendo. Y usted puede estar durmiendo despierto. ¿Me están entendiendo? Samuel estaba durmiendo al lado del arca. Y junto al arca no hay opción para estar durmiendo. Es la opción para estar despierto. Usted quiere enfocarse en el 2017, usted tiene que despertar. Para darse cuenta de su matrimonio, darse cuenta de su realidad espiritual, darse cuenta de su peso, pesarse y decir, Señor, yo quiero ser peso pesado, pero yo no llego ni a 25 libras. Bueno, estoy diciendo una exageración. ¿Ustedes han visto los boxeadores que pelean según las categorías? Ellos se cuidan el tema del peso, ya sea de pasarse ni tampoco quedarse. Y ellos tienen el tema del peso, el alimento, el ejercicio, todo lo que tienen que hacer. Yo quiero animar a que ustedes despierten, porque la presencia de Dios no es para estar durmiendo. Versículo 3, y mire lo que dice. Él estaba allí durmiendo donde estaba el arca. Y después del punto y coma hay una declaración tremenda. ¿Qué dice? Léanlo, ¿qué dice? Y antes que ¿qué? Que la lámpara de Dios ¿qué? ¿Por qué iba a ser apagada la lámpara de Dios? Pregunto, ¿la lámpara de Dios es el plan que se apague? No. ¿Quién la mantiene viva? Dios mismo. No. El sacerdote tenía que estar allí atento con la lámpara de Dios, era el aceite, para que nunca faltara el aceite. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Durmiendo. Y que él estaba empezando a pasar a la lámpara. Iba camino a apagarse. Y yo le pregunto, ¿qué sucede cuando la lámpara de Dios se apaga? Piénselo por el Espíritu Santo.
Abran los ojos por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Usted y yo somos responsables de que la lámpara de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro negocio, no se apague. Podemos estar junto a la presencia de Dios como Samuel, pero la llama va a ser apagada. Y ahí es donde usted y yo tenemos que abrir los ojos. Y hay momentos donde yo le pregunto, ¿siempre usted se da cuenta de cuándo perdió la llenura y de cuándo usted perdió la unción? Le pregunto. ¿Usted siempre se da cuenta cuándo pierde la llenura y cuándo pierde la unción? ¿Qué es esa cara que me están haciendo? ¿Por qué no hay un sí, sí o no hay un no, no? Porque a lo mejor ni sabemos lo que es la presencia, ni la llenura, ni la presencia de Dios. Vuelvo y le pregunto, ¿usted se da cuenta siempre cuando perdió la llenura del Espíritu Santo? Sí. Ya oigo unos sís por ahí, ya se animaron algunos. O sea que siempre usted se da cuenta. Los del no, no estoy hablando de los del no de Colombia, sino los del no, están mirando ahí como mirando y decir, ¿nos lanzamos o qué? ¿Hacemos oposición o no? Familia, esa es una pregunta clave. Vamos a Jueces 16:20 a ver qué dice la Biblia. Jueces 16:20. Para que usted pueda ir ubicándose, para que usted tenga cómo más enfocarse en el año 2017. La pregunta que hicimos al principio, ¿cuál era? ¿Qué es lo más importante que usted debe perseguir en el 2017? ¿Qué me podría usted decir? ¿Cómo lo podría decir hoy? Que mi lámpara no se me apague. ¿Cómo hago eso? Dejando que el Espíritu Santo se mantenga avivado en mi vida. ¿Cómo logro eso? Obedeciendo lo que Dios dice, viviendo la vida cristiana como es, aunque a veces no me guste, aunque a veces no lo sienta, aunque a veces no me parezca, aunque mi voluntad no quiera. Decido hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Carácter. Decido orar, aunque tenga sueño y tenga cansancio. Decido ayunar. Decido quedarme a la vigilia, aunque tenga ganas de irme a estar debajo de la cobijita hoy, en este frío que está haciendo. Pero es la decisión que toma mi corazón. ¿Ya tienen ahí Jueces? Capítulo 16, versículo 20. Vamos a responder la pregunta. ¿Siempre yo me doy cuenta cuando pierdo la unción y pierdo la presencia y la falta de llenura? Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él, ¿de qué? ¿De qué se despertó él? Va a haber un momento en donde usted se va a despertar del sueño espiritual que tiene. Y usted se va a pegar una estrellada terrible. Pero miren lo grave de esto. Siga leyendo. Lea la Biblia para que usted se dé cuenta. Dice, cuando él despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré, ¿cómo? Como siempre, como las otras veces. Y me voy a escapar. Pero ahí viene una tragedia terrible. ¿Pero él qué? Él no sabía que qué. Que la presencia se había apartado. Ese es el gran problema. Que hay un momento en donde Dios se aparta por la llenura. La presencia de Él está en mi corazón, pero por falta de la comunión, se rompe esa comunión. Y yo pienso que estoy ¿cómo? Muy bien. Y aquí Sansón, que fue escogido por Dios antes de nacer. Y ese hombre fue ungido desde el momento en que fue concebido.
Y él sistemáticamente fue necio, inconsciente, insensato, necio. Y él jugaba con la unción. Y si ustedes miran la historia de Sansón, él no hizo más sino violentar los principios. Pero Dios lo respaldaba. Y yo quiero que usted entienda esto. Dios siempre lo va a respaldar a usted y me va a respaldar a mí, aunque yo sea un carnal. Dios siempre va a respaldar su palabra. Otra cosa muy distinta es que yo sea un obrero aprobado delante de Dios. Y eso, si yo no tengo y no hago lo que vivo una vida delante de Dios, un día eso se me va a acabar. Por eso, llenos de carnalidad, Dios puede en un ministerio hacer muchos milagros. Lo puede usar a usted y me puede usar a mí. Bien carnales. Porque Dios es bueno. Pero otra cosa es que yo sea un obrero aprobado. Vamos leyendo. Sansón sistemáticamente descuidó la presencia de Dios en su vida y no se dio cuenta. La respuesta es, es no. No siempre me doy cuenta de algunas cosas. Miren, hay 3 tipos de personas aquí en el CENTI y en la vida cristiana. Unos, los que nunca supieron de la experiencia de la llenura. Usted y yo podemos estar aquí sentados y usted escucha y dice llenura, ¿con qué se comerá eso? Usted no entiende, nunca lo ha vivido. Por necedad, por flojera, por religiosidad, por lo que sea, por pecado. El segundo grupo de personas son aquellos que se acostumbraron a tenerla, como Sansón. A él no le costó nada tenerla, y algunos la tienen, pero no la valoran. Y como no la valoran, la descuidan. Y el otro grupo de personas son aquellos que saben que no pueden vivir sin ella. Y por eso a las 4 de la mañana madrugan a un devocional. Por eso se levantan a buscar a Dios. Por eso dejan de dormir para buscar su presencia. Para ir y bendecir los hijos, para ir y ministrar a una esposa, para bendecir a un esposo, para clamar a Dios, para buscar y estar siempre en la sintonía con el Espíritu Santo. Vamos al Salmo 51:11. Allá hay una expresión que David tuvo que ya obviamente ya no podemos aplicar a nosotros. Salmo 51:11. Pero esa expresión de David es muy tremenda. Dice allí, Salmo 51:11, dice David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ya usted y hoy usted y yo no podemos hacer esa oración, porque Jesús está donde, el Espíritu Santo está donde, está en su corazón, si usted recibe a Cristo. O sea que Él nunca se va, el Espíritu Santo nunca se va a ir. Él está diciéndole: no me eches delante de ti. Ninguno de nosotros vamos a ser echados delante de Dios, porque somos hijos, amados y aceptados por Él. Y dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ninguno de nosotros podrá ser quitado, en nosotros el Espíritu Santo. Porque ese es un regalo que Dios nos ha dado. Por más carnal que usted y yo seamos, es un regalo que Dios nos ha dado. Pero lo que yo quiero rescatar de acá es que David, como todavía no había conocido a Jesús, y fue antes de Jesús, antes de que Jesús muriera en la cruz, entonces la realidad del Espíritu Santo era puntual. Y aquí lo que yo quiero rescatar es ese grito que pega David, que hace David, en donde él está diciendo: no quiero perder la llenura y la comunión contigo. Y esa es la invitación que yo quiero hacerle a usted, a que estemos atentos, a que cada vez que vamos a pecar y comencemos a perder la llenura, reaccionemos, porque el Espíritu Santo siempre está mostrándonos un semáforo, sonando las alarmas,
Siempre el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a eso. Otra cosa es que usted y yo, por nuestra necedad, nos hagamos los bobos. Por eso dice Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu. Entregarle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Vamos a Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Está después de Josué. Para que veamos, ya para terminar, y podamos irnos reflexionando en cuánto usted y yo tenemos esta insensatez espiritual. En Jueces capítulo 14, versículo 19, en la vida de Sansón, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Vino sobre él. A pesar de que Sansón, ¿qué venía haciendo? ¿Cómo estaba viviendo? Él iba haciendo todo al contrario, pero ahí estuvo la fidelidad de Dios. En el versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahora, mire el versículo 14 del capítulo 15, Jueces 15:14. Dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová, ¿qué? Vino sobre él. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Versículo 14. Ahora, vamos a Jueces capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. ¿Y qué hizo? Se llegó a ella. ¿Y qué dice que los versículos anteriores que estaban diciendo? Que Dios, que Jehová estaba con ¿quién? Estaba con Sansón. Y sin embargo Sansón, miren la decisión que toma. Veo una prostituta y va y se acuesta con ella. ¿Y cómo lo hizo? ¿De qué forma lo hizo? Y usted y yo no estamos hablando de una prostituta. No estamos hablando de algo tan, entre comillas, tan grave. Pues no lo pongo en comillas porque no sea grave, sino lo clasificamos en algunas cosas graves y otras no. El pecado es el pecado. Y sin embargo, ¿qué hacemos como Sansón? Vamos y pecamos sin ningún problema. Nos metemos en el chisme, nos metemos en la envidia, nos metemos en los celos, nos metemos en la amargura, el resentimiento, la pereza, el descuido espiritual, de la misma forma. Versículo 1 del capítulo 16. Mire el versículo 4. Dice que él se enamoró de esta mujer. ¿Y esta mujer qué era? Filistea. Una mujer que no era temerosa de Dios. Una mujer que era una bellezura. Digo bellezura, que era una mujer que no tenía principios. Si ustedes se dan cuenta, todo el pasaje no lo vamos a leer ahorita, ella siempre quiso engañar a Sansón. Y él, sin embargo, ¿qué hizo? Se enamoró. Versículo 4. Y volvemos y aterrizamos al versículo 20 que habíamos ya mencionado. Ella sistemáticamente trata de sacarle el secreto de cuál es el secreto de por qué él tiene tanta fuerza. Y en el versículo 20 entonces ya finalmente le dicen, Sansón, ella le dice, los filisteos sobre ti. Luego que él despertó ¿de qué? Del sueño. Del sueño, acuérdense del sueño que hablamos. Mas los filisteos dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. Miren el fin de cuando no avivamos nuestra vida en el Espíritu. El fin de quienes descuidamos, y será el fin del 2017. Yo no le quiero hablar a usted del fin del 2016, pero es bueno que usted reaccione y evalúe cuál ha sido el fin suyo del 2016. ¿Cuál está siendo el fin? Y aquí dice que en el versículo 21 dice que le sacaron ¿qué? Los ojos. ¿Qué significa que le sacaron los ojos? Perder la visión. Piénselo por un instante.
por no avivar su vida, por no buscar la presencia de Dios, por no anhelar la gloria de Dios, usted va a terminar sin visión. Y cuando una persona no tiene la visión correcta, ¿qué hace con las decisiones? Toma decisiones equivocadas. Usted ha mantenido este año amistades, ciertas amistades. Usted ha mantenido ciertos hábitos que lo han llevado a no tener una llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los hábitos que usted por el Espíritu Santo será capaz estos 20 días de decirle al Señor, Señor, muéstrame, esto no es correcto, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien? Hay por ahí 2 o 3 o 4 amistades cerca de su vida que están destruyendo su matrimonio. Lo están enredando. Y usted está jugando con fuego. Usted está diciendo, no, eso no hay problema. No, eso no hay problema. Y usted puede destruir su matrimonio hasta terminar en la cárcel. Ojo. Y usted tiene ya que tomar una decisión. Tiene que tomar decisiones con aquellas cosas que lo han esclavizado. Y tiene que estar dispuesto a decirle al Espíritu Santo, sí, reconozco que estoy esclavo de los 2 aguardientes, de las 3 cervecitas. Estoy esclavo de la amargura. Estoy esclavo de estar diciendo mentiras. Le miento al fisco, le miento a los empleados y te miento a ti porque ni el diezmo doy. ¿Entienden lo que le quiero decir? Usted tiene que tener el valor de decir, esta es mi realidad, para cambiarla en el 2017 y decirle al Espíritu Santo, ayúdame, Señor. De lo contrario, usted va a terminar ¿cómo? Sin ojos, sin visión. Y usted tiene a su responsabilidad una esposa, un esposo, unos hijos. Versículo 25. Dice allí el versículo 25, para que oremos. Dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Eso es lo que el mundo quiere, que usted y yo como cristianos seamos objeto de burla. Y dice allí, llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió ¿de qué? Juguete. Le sirvió de juguete delante de ellos. Ese será su fin. Usted va a terminar siendo juguete de gente. Gente se va a gozar de usted. Gente se va a burlar de usted. Cuando Dios lo ha llamado a usted a una vida distinta. Y finalmente la tragedia más fuerte, la del versículo 28. En el versículo 28 dice entonces, clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. ¿Cuál es la tragedia? Solamente esta vez. Yo pregunto, ¿por qué a Sansón no se le vio orando en todos el pasaje? Nunca dijo que Sansón se levantó a orar. Nunca dijo que Sansón se levantó al devocional. Nunca dijo que Sansón se levantó a ayunar. Nunca dijo que Sansón invirtió su diezmo en las cosas de Dios. Nunca dice que él intercedió por otra gente. Él no oró por la novia. ¿A quién escuchaba Sansón? Lo que él quería. Y llega el momento más triste de su tragedia. Tan solo una vez, Señor, ayúdame. Y debe ser cruel que usted y yo lleguemos al punto de tener que decirle a Dios, Señor, tan solo una vez escúchame, porque ya no me queda más sino morir. ¿Y Dios qué hizo? Dios fue fiel y le escuchó. Pero ese plan que Dios tenía con Sansón, cuando solamente 3 personas han sido llamados antes de nacer, por eso se llaman nazareos: Jesús, Juan Bautista y Sansón.
Y la pregunta es, ¿cumplió Sansón el propósito que Dios tenía con él? No. Luego, hacía 2 años estábamos aprendiendo, Dios permite lo que usted permite. Por eso yo le animo en el nombre de Jesús a que para el 2017 es el tiempo de estar orando. Como se los compartí en el devocional de la radio el viernes, los que escuchaban el devocional. Ojalá usted no se distraiga estos 20 días en fiesticas, en Navidad, en paseitos. Tenga sus regalitos, tenga sus paseitos. No se trata que no lo tenga, sino de que usted pierda el enfoque. Y usted llegue a la primera semana de enero, ¿cómo? Durmiendo. Y ya se va a meter al año 2017, ¿cómo? Durmiendo. Igual. Y será un año más de su matrimonio en crisis, un año más de tragedia, un año más de pérdida. Si las empresas del mundo les va bien en un año, ¿y qué hacen para el año siguiente? ¿Qué dicen? Triplicar. ¿Ah? Están proyectándose más mercado, más ganancia, más utilidades, más cobertura, más servicio. Y podrían simplemente terminar el devocional y decir que, terminar el año y decir que nos fue bien. Pero Sansón no se dio cuenta cuando perdió la llenura y la presencia de Dios. ¿No será que de pronto usted, terminando el año, no se ha dado cuenta que usted ya perdió la presencia y la llenura del Espíritu Santo? Si es así, usted se está apuntando a una terrible tragedia. Pero por eso le animo a que usted despierte y tome decisiones para ver la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.